Hola chicos, ahora vamos a hablar de la ley de Joule. Pero para ello tenemos que recordar conceptos básicos como la energía, las cargas o coulombs, corriente eléctrica, que es lo que nos permitirá relacionar esto con la ley de Ohm y con las leyes eléctricas. Y por último, voltaje. Recuerden que voltaje también se llama diferencia de potencial. Recordamos que la energía, es lo que nosotros utilizamos para generar movimiento. ¿Ya? Es utilizada para generar movimiento o cambios físicos. Las cargas, recordemos que eran paquetes de átomos o electrones. Como definición, son paquetes de electrones. Recuerden que eso significa electrones. La corriente eléctrica es el movimiento de ese paquete de electrones, el flujo de estos electrones o paquetes de electrones que se mueven o circulan en un conductor. Y por último, el voltaje, recordemos que era la potencialidad o la fuerza para mover esos electrones, los de la corriente eléctrica. ¿Ya? La energía, aquí, generalmente utilizada con la letra W, también es llamada trabajo. Y esta se mide en joules o julios en español. Las cargas Q se miden en coulombs o coulombios en español. La corriente eléctrica I se mide en, la corriente eléctrica, intensidad de corriente o intensidad eléctrica se mide en amperes. Y no olvidar que ella representa la cantidad de cargas que se están moviendo por cada segundo. Es decir, la cantidad de 1 ampere es igual a 1 coulomb por segundo. Y por último, el voltaje, por ley de Ohm, es igual a la corriente eléctrica multiplicado por la resistencia eléctrica. Voltaje, y se mide en volts. Importante. De esto mismo se desprende lo siguiente. El voltaje también puede ser la relación que existe entre W y Q, es decir, el trabajo o la energía, en este caso, utilizada para realizar un trabajo dividido en las cargas, o Joule dividido en Coulomb. Un volt es igual a un Joule dividido en un Coulomb. Es la energía que a mí me cuesta mover un Coulomb. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me cuesta de energía, porque la energía es un gasto, ¿cierto? Es algo que se usa, que se utiliza. Si a mí me cuesta mover un Coulomb, un Joule de energía, entonces la potencialidad o diferencia potencial en este caso es de 1 volt. Pero ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene esto que ver con potencia? Vamos para allá. La potencia ya es cuánta energía o cuánto trabajo me cuesta utilizo en un segundo. En pocas palabras, con otro color, un watt, que es la unidad de medida, el watt o el vatio en español. Un watt es
la representación de un joule dividido en un segundo. Lo puedo reescribir así, ya que no es necesario. Un joule dividido en segundo. Entonces, teníamos ya que un joule, la energía necesaria, en este caso un joule gastado para mover un coulomb, era un volt, ¿cierto? Ahora tenemos otra relación con el trabajo de la energía. Cuando esa energía es movida por segundo, tenemos watts, es lo que conocemos como potencia. Si yo muevo un joule por cada segundo, estoy utilizando un watt de potencia. Pero ¿qué tiene que ver esto con esto de arriba? Lo siguiente. La potencia también se puede relacionar como potencia eléctrica, ya que en cuanto a fórmula es lo siguiente: potencia P, que se mide en watt, porque es exactamente la misma potencia, se puede expresar como el voltaje por la corriente. Eso significa que si yo tengo una cantidad de voltaje, la puedo multiplicar por cierta cantidad de corriente y eso me va a expresar cuánta potencia estoy utilizando. Y ustedes dicen, ¿de dónde nace esto? Muy sencillo. Si tenemos que la relación, de hecho acá lo podemos ver, de un volt es un joule partido en un coulomb, lo voy a encerrar con otro color, ¿cierto? Acá también tenemos la relación de que un ampere es un coulomb partido por segundo, ¿cierto? Y acá tenemos la relación de que un watt es un joule partido por segundo. Y al relacionar estas fórmulas nace el concepto de potencia eléctrica. En pocas palabras, la corriente puede, en realidad no puede, tiene potencia la cual puede posteriormente ser utilizada para mover cosas físicas o encender cosas que necesitan energía. Para eso se tiene que mover esa energía dentro de esas cosas. Ahora, ejercicios o ejemplos. Si tengo un circuito con una fuente de tensión y una resistencia, volt, 3 volt, ya, 2 ohm. Pregunta, ¿cuánto será la corriente? ¿Cuánto será la potencia? Calculemos. Ley de Ohm. Tenemos que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. Por ende, 3 volts dividido en 2 ohm me da ohm dividido en volt, volt dividido en ohm me da ampere. Y 3 dividido en 2 me da 1,5 ampere, ¿cierto? Voy a multiplicar este valor por el voltaje, ya que la potencia es expresada como el voltaje por la corriente. Tengo un voltaje de 3 volts por una corriente de 1,5 ampere. Volt por ampere da en watts. Y 3,5 por 1,5, perdón, 3 por 1,5 me da 3 por 1 son 3. Y 0,5, 4,5 watts. Y estaría resuelto el ejercicio. Otro ejemplo. Ejemplo 2. Tengo también un circuito con una resistencia. Pero en este caso solo tengo el voltaje de 6 volts y la corriente de 2 amperes. ¿Cuál sería la resistencia y la potencia? Resistencia es igual a voltaje dividido en corriente, 6 volts dividido en 2 amperes, esto me da ohm, 6 dividido en 2 me da 3 ohm es mi resistencia, y la potencia, V por I, ¿cierto? 6 volts
por 2 amperes, potencia es igual a 12 watts. Ejemplo 3. Tengo un circuito y la corriente y la resistencia. Me dicen que mi corriente es de 1 ampere y la resistencia es de 2 ohm. La pregunta es, ¿cuánto es mi potencia sin calcular el voltaje? ¿Es posible? Sí es posible, ya que podemos relacionar la ley de Ohm y la ley de Joule con lo siguiente: resistencia es igual a voltaje dividido en corriente. No me sirve. Corriente es igual a voltaje dividido en resistencia. Y voltaje es igual a corriente por resistencia. Y la ley de Joule, potencia es igual a V por I. Caso 1. Reemplazamos este valor de corriente o esta forma de corriente en ese, teniendo que la potencia es igual a V por V partido en R. V por V me da V cuadrado dividido en R, P es igual a eso. Se sigue midiendo en watts, es P. Caso 2. P es igual a V por I. Tomamos el valor de V. Esto representa V, ¿cierto? Y ahora en vez de reemplazar el valor de I, reemplazamos el valor de V, ¿sí? I por R por I, ¿cierto? I por I, porque son la misma I cuadrado por R. Y tenemos potencia del caso 2. Ambas fórmulas son totalmente válidas para determinar potencia o determinar la otra variable, ¿ya? En este caso tenemos corriente, tenemos resistencia, corriente, resistencia. Entonces P, que es igual a I cuadrado por R, 1 ampere al cuadrado por R, que es 2 ohm, y esto me da 2 por 1, porque 1 al cuadrado es 1. Mi potencia es de 2 watts. Ejemplo 4. Tengo 3 volts. Tengo 3 volts y 5 ohm. Calcule potencia de forma directa. Fácil. Si ocupo esta fórmula o esta relación, determino que P es igual a V cuadrado partido en R. V al cuadrado, 3 volts al cuadrado dividido en 5 ohm. 3 por 3, 9. 9 volts cuadrado dividido en 5 ohm. Y esto me da en watts. Vamos a saber cuántos watts. 9 dividido en 5 igual 1,8. 1,8 watts. Ejemplo 5 y último ejemplo. Si tengo dos joules para mover media carga, 0,5 coulomb. Todo esto en un tiempo de 1 segundo a través de una carga resistiva. Nos referimos a una resistencia de 3 ohms de valor. Determine corriente
potencia, voltaje. Ok. El voltaje va a ser expresado como el trabajo o la energía utilizada en la carga, la cantidad de cargas a mover. 2 joules dividido en 0,5 coulomb me da 4 volts. ¿Sí? La corriente es la relación de las cargas en el tiempo. 0,5 amperes en un segundo me da 0,5 coulomb, en un segundo me da 0,5 amperes. Lo leí al revés. Finalmente la potencia, que podríamos decir que es V por I, es igual a 4 volts por 0,5 amperes. Y esto es 4 por 0,5, 2 watts, que en el fondo es lo mismo que decir que en este circuito yo gasto, o lo que tengo disponible de potencia, son 2 joules por segundo. 2 joules por segundo. Recordando que la potencia también puede ser expresada como el trabajo partido en el tiempo. Pregunta del millón. ¿La carga resistiva planteada acá alcanza? ¿Es válida? ¿Soporta esta potencia? ¿Es suficiente la potencia? ¿O el valor resistivo es muy alto dada para esta carga? Sencillo. Para saber si sí o si no, todo tiene que calzar. Según ley de Ohm, la resistencia es igual al voltaje dividido en la corriente. Y no porque se esté ocupando otra fórmula, la resistencia va a dar un valor distinto. La resistencia debe ser de 3 ohm. Si no es el mismo valor planteado, quiere decir que la resistencia es muy alta o muy baja, dependiendo del caso. Si yo tomo el voltaje calculado, 4 volts, dividido en 0,5 amperes, dividido en 0,5 amperes, me da 8 ohm. Quiere decir que la resistencia que debiese tener este circuito es de, o debiese ser de 8 ohm. En cambio, la resistencia planteada inicialmente es de 3 ohm. En pocas palabras, es muy poca resistencia. Si yo no pongo el valor de resistencia adecuado, mi circuito se va a quemar porque la potencia que tiene para entregar es mayor. Son 2 watts. ¿Cuánto consume una resistencia de 3? Fácil. Potencia para la resistencia de 3 ohm, vamos a calcular como aparte. ¿Se acuerdan que había una fórmula que relacionaba resistencia con corriente, por ejemplo? Para potencia, diciendo que potencia es igual a I cuadrado por la resistencia. ¿Cuánto es I? 0,5 amperes por la resistencia que es 3 ohm. ¿Cuánto me da? 0,5 al cuadrado por 3 ohm. 0,75. Es decir, esa es la potencia máxima que consumiría y a la vez que soportaría esa resistencia. ¿Se entiende? En cambio, la que necesita el circuito de las características que vimos inicialmente tendría que tener conectada una resistencia de 8 ohm.